Unos 5 años después, aparece el primer himnario, 8 en total, 8 himnos, 4 de ellos escritos por Martín Lutero, entre los cuales se encuentra este majestuoso himno que se convirtió en el símbolo en toda Europa de la Reforma protestante. ¿Cuál fue la inspiración que llevó o que rodeó las circunstancias que llevaron a Martín Lutero para escribir este himno? Este himno toma su fuente en el Salmo 46. Este salmo fue un refugio para Martín Lutero en medio de la persecución y de las amenazas que él sufrió cuando él se enrumba en esa gesta de la Reforma protestante, asunto que ya hemos hablado suficiente. Pero en medio de la persecución, en medio de las amenazas, de las enfermedades, de pruebas y de muchas limitaciones y privaciones humanas, Martín Lutero encontraba en este salmo, el Salmo 46, fuerza y esperanza para seguir adelante. Martín Lutero y ese movimiento protestante le dieron origen a esto que nosotros hacemos todos los domingos, el canto congregacional. Antes no se cantaba. En las iglesias no había un canto congregacional. Desde la Reforma para acá, la iglesia comenzó a cantar como un cuerpo, como una congregación. Pero entendiendo que este es el trasfondo de las razones que rodearon o las circunstancias que rodearon a Martín Lutero para escribir este himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cuál es el trasfondo bíblico? ¿Cuál es el trasfondo histórico y bíblico de la escritura de este salmo? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se cantaba este himno? Porque el Salmo 46 es un himno escrito en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el contexto histórico y bíblico para la escritura de este Salmo, Salmo 46? Lo encontramos, y quiero que vayan conmigo, en Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 13, pasando al capítulo 19, versículo 35. Y básicamente vamos a leer el capítulo 19, Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35 al 37. Ese es el contexto bíblico e histórico de la escritura del Salmo 46. Voy a explicar brevemente qué era lo que estaba pasando. Jerusalén estaba siendo sitiada por el rey de Asiria, Sennacherib. Estuvo Jerusalén sitiada por varias semanas.
tratando Sennacherib de amedrentar, atemorizar y conquistar la ciudad. La ciudad estaba rodeada de día y de noche por un poderoso ejército. El rey de Judá era Ezequías. Y Ezequías, por mucho tiempo, por varias semanas, lleno de temor, lleno de miedo, junto con una ciudad atemorizada, él convoca a la ciudad de Jerusalén, que estaba rodeada por un poderoso ejército. La llamó a la oración y clamaron a Dios. Invocaron el nombre del Señor para que Dios librara a Jerusalén y a su rey de ser conquistados por Sennacherib, rey de Asiria. Pero miren cómo vino la liberación de parte de Dios. Segundo de Reyes 19:35 dice que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Abramelech y Serecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Así Dios respondió el clamor de una ciudad que estaba sitiada por un poderoso ejército. Durante ese reinado de Ezequías, Jerusalén estuvo amenazada. La ciudad clamó a Dios y fueron librados de la amenaza y de la muerte. ¿Quiénes escribieron el Salmo 46? Ahora vamos al Salmo 46. ¿Quién escribió este salmo? Porque este salmo se escribió para celebrar la victoria y la liberación que Dios le había dado al rey Ezequías y a la ciudad de Jerusalén. Quiero que noten conmigo algunas letras pequeñas que está en el encabezado del Salmo. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y dice allí en las letras pequeñitas, al músico principal, que dice allí, los hijos de Coré. Los hijos de Coré, que era un cantor y un salmista, escribieron este salmo para celebrar la victoria de aquel momento en la vida nacional de Jerusalén y el rey Ezequías. Pero hay un detalle muy importante. Más abajo, donde dice los hijos de Coré, dice salmo sobre Alamot. ¿Sabe qué significa Alamot? Alamot significa que era un canto por voces muy alto. Eran sopranos. Y no eran cualquier soprano. Eran las doncellas de Israel que venían al templo y eran seleccionadas para cantar en un tono alto este salmo. Eso es lo que significa Salmo de Alamot, que era cantado por doncellas en un tono de soprano. En un tono de soprano. Era una solemnidad impresionante. Y qué hermoso es recordar
que este salmo se compuso para celebrar de que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Hermano, yo quiero que leamos este salmo. No es largo, tiene 11 versículos solamente, pero yo quiero que lo leamos porque es necesario que conozcamos de qué estamos hablando. Y ciertamente su vida, después de escuchar estas palabras, va a ser distinta a la hora de enfrentar pruebas y de enfrentar turbulencias en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su finanza, en su vida, en su ministerio. Yo quiero que lean conmigo, quiero que me acompañen, por favor, y lean todos en voz alta. Allí está en la pantalla. Y lean conmigo. Comenzamos a leer. Todos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tutearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Hermanos, el versículo 7 y el versículo 11 repiten lo mismo. Y yo quiero que detallemos eso. El versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Y el 11 dice lo mismo, repite lo mismo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Quiere decir que en este salmo, este versículo, el 7 y el 11, eran el coro de las estrofas de los demás versículos. Allí el pueblo cantaba, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, Judá estaba rodeada, estaba sitiada. Por mucho, un ejército muy poderoso estaba rodeando la ciudad, amenazando a la ciudad, amedrentando la ciudad, atemorizando a la ciudad. Lutero, cuando escribe su himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, también estaba amenazado, estaba siendo perseguido, rodeado de muchas limitaciones, de enfermedades y de muchas privaciones humanas. Quizá usted y yo hoy en día no estemos amenazados ni perseguidos, pero es posible que estemos sufriendo otro tipo de aflicción, otra prueba, otra tribulación
distinta a lo que ellos vivieron, porque ciertamente estamos rodeados de pruebas, de dificultades, de temores, de miedos. Hoy en día hay muchas familias que están enfrentando pruebas, aflicciones y tribulaciones. Hoy en día hay muchas personas con un diagnóstico médico que no les es favorable. Muchas personas hoy en día están enfrentando una grave crisis económica como estamos viviendo todos en Venezuela. Para nadie es un secreto la incertidumbre de nuestra economía. Muchos matrimonios hoy en día están enfrentando también una vida agitada, llena de turbulencia, llena de grandes limitaciones. La vida, hermanos, para muchas personas hoy en día se está derrumbando, está temblando, está bramando como las ondas del mar a su alrededor. El miedo domina. La incertidumbre rodea y aflige nuestros corazones como algo que es tremendamente espantoso. Y en esto, amados hermanos, nosotros debemos estar muy, pero muy atentos en saber de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estamos enfrentando graves crisis. Cuando aparecen las crisis, cuando aparecen las turbulencias en la vida, cuando las emociones, cuando la espiritualidad se desquebraja, es cuando nosotros nos damos cuenta que el mundo a nuestros pies está temblando. ¿Qué está afligiendo tu vida hoy? ¿Qué pruebas estás enfrentando hoy en día que hacen que el mundo tiemble? De que emocionalmente y espiritualmente tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu vida íntima, tu economía, todo tu entorno tiembla, como lo dice el versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros para el día de hoy? ¿Qué aplicaciones prácticas, reales, podemos nosotros tomar de este salmo para todos los que estamos acá, que estamos enfrentando crisis? Y cuando sentimos que debajo de nuestros pies, en nuestra familia, las cosas se están desquebrajando y se están removiendo. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de la experiencia del rey Ezequías cuando vio la ciudad rodeada? Hermanos, es hermoso en saber. Es hermoso porque este salmo, creo que en el versículo 5 dice, hermanos queridos, el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. La Biblia dice en 2 de Reyes, capítulo 19, versículos 35 y 36. ¿Qué fue lo que hizo el ángel de Jehová? ¿No vino de noche y mató a 185,000 soldados asirios? ¿Y qué vieron ellos al clarear la mañana? Vieron la victoria. Todos sus enemigos estaban derrotados y muertos. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de la experiencia y la realidad que enfrentó Ezequías? ¿Qué podemos aprender también de la escritura del Salmo 46 cuando fue de inspiración para Martín Lutero, donde encontró fuerza y esperanza para enfrentar las crisis que él estaba viviendo? ¿Qué podemos aprender? 3 cosas, 3 lecciones
que nosotros podemos aprender de este salmo. En primer lugar, hermanos, el versículo 1 nos dice que en el Salmo 46, en Dios podemos encontrar confianza en la protección divina. Confianza en la protección divina. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí hay tres palabras que son fundamentales para que nosotros podamos entender. La palabra amparo. La palabra amparo es sinónimo de refugio. Es un refugio seguro. Es un refugio donde hay una gran estabilidad. Amparo es sinónimo de refugio. Y hay otra palabra muy importante que es fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro refugio seguro y estable, pero también es nuestra fortaleza. La palabra fortaleza es una construcción de rocas bien entrelazadas que no se cae y que impiden que el enemigo pueda penetrar a mi refugio donde yo estoy resguardado. Esa es una fortaleza. Piedras entrelazadas, rocas entrelazadas, muy alto y muy ancho, que es impenetrable. Qué hermosa es esta figura, porque cuando los hijos de Coré escriben este salmo, no estaban viendo a las murallas de Jerusalén, estaban viendo a la fortaleza de la protección divina para la ciudad de Jerusalén y las familias que estaban allí resguardadas. Es decir, que cuando nosotros vemos a Dios como nuestro amparo, como nuestro refugio, cuando nosotros vemos a Dios como un muro alto y ancho de rocas entrelazadas, esa es la figura que a nosotros nos da confianza, nos da serenidad en saber de que la grandeza y el poder de Dios nos guarda del enemigo cruel que está a nuestro acecho. Puede ser una crisis emocional que usted esté enfrentando, crisis familiar, crisis en su matrimonio, división en su familia, situaciones inesperadas en cuanto a su salud. Pero cuando usted dice a Dios, Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, en ti yo me resguardo y voy a estar seguro. Entonces el enemigo queda al límite, fuera del radio de tu protección, donde Dios te está resguardando. Hoy en día muchas personas acuden en buscar seguridad y refugio y tranquilidad en el bienestar de la economía, en una buena cuenta bancaria. Eso no está mal, pero que usted deposite su confianza en su dinero, allí está un refugio inestable. Es posible que usted esté confiando en los políticos, es posible que usted esté confiando su seguridad de hoy en lo que pueda hacer los hombres a favor suyo. ¿Dónde se está usted resguardando? ¿Dónde está usted buscando amparo y fortaleza? ¿Es Dios su amparo y su fortaleza? Amados hermanos, estas palabras hablan de seguridad, amparo, refugio y fortaleza. Son palabras que nos inspiran confianza en el Dios eterno, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Estas palabras hablan de seguridad, de confianza.
Y hay muchos textos bíblicos. He seleccionado unos 3 para que nosotros descubramos cómo Dios es nuestro amparo, nuestro refugio seguro. El Salmo 18:2. El Salmo 18:2 nos ayuda a entender esto. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué hermoso. Hermoso cuando el corazón del hombre halla en Dios ese resguardo. Qué hermoso cuando el alma cansada y abatida acude a refugiarse en Dios como una roca, como un castillo, como un libertador, como una fortaleza, como un escudo, como un refugio. ¿Es Dios esto para usted? ¿Es Dios esto para usted? Entonces lo primero que nosotros encontramos y aprendemos en el Salmo 46 es que Dios nos brinda confianza y protección divina. Dios es digno de toda nuestra confianza. Dios es digno de toda nuestra confianza. En el Salmo 91, Moisés, haciendo memoria de esto, del refugio de Dios, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Quiere decir que Dios siempre ha permanecido fiel para guardar a su pueblo, resguardarlo de los peligros y de las acechanzas del maligno y del enemigo. El Salmo 25:20 también nos ayuda a descubrir esto. Salmo 25:20 dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Guarda mi alma. Él es nuestro guardador, nuestro refugio. Él es nuestra roca inconmovible donde podemos acudir cuando estemos enfrentando crisis, aflicciones y tribulación. El Salmo 118:8 también nos habla acerca de que Dios es un refugio seguro. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos refugiarnos primero en la fuerza del hombre, en lo que otros pueden hacer por nosotros, y dejamos de acudir a Dios en primera instancia. Entonces, ¿qué aprendemos? En primer lugar, que confianza en la protección de Dios es lo que encontramos en el versículo 1 del capítulo 46 del libro de los Salmos. Confianza en Dios. Amados hermanos, cuando el caos y la inestabilidad te rodean, ¿dónde estás resguardándote? En segundo lugar, versículo 2 en adelante. ¿Qué encontramos en el Salmo 42? En el Salmo 42 encontramos esperanza en la intervención divina. No solamente confianza en la protección de Dios, sino también que encontramos esperanza en la intervención divina. Y aquí estamos hablando directamente de una vida de comunión con Dios, de búsqueda de Dios, porque nadie puede esperar en la intervención divina si no tiene una comunión directamente con Dios. Miren lo que dice el Salmo 46, versículo 2. Salmo 46, versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar.
Y el versículo siguiente, que es el versículo 3, sigue describiendo un caos. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es decir, que el salmista, cuando escribe este canto, está tomando una figura, una imagen de un caos, porque está viendo a la tierra temblar y está viendo la agitación de un mar embravecido que arranca montes y los lleva a lo profundo del mar. Eso es una figura. Eso es una figura. En la literatura, eso es una metáfora que está usando aquí el escritor. Los temblores de la tierra y la braveza del mar. ¿Qué está describiendo aquí? Un alma agitada. Un hombre que está atemorizado. Recientemente, hermanos, nosotros sufrimos algunos temblores, sobre todo en la costa oriental del lago de Maracaibo, en el Zulia. Y algunos lo sentimos por acá, en la parte de los llanos. Y eso trajo temor, angustia, incertidumbre. La gente corría de acá para allá. Y eso que fue de muy baja magnitud. Pero la figura que está usando aquí el salmista, está usando la figura de una tierra que está en caos. Una tierra que se está removiendo y que la agitación del mar está allí, latente y presente con su bravura. La bravura del mar, la agitación de las olas, es una figura para describir un alma que está en caos. Una ciudad, una nación, una familia, un matrimonio que siente que todo está temblando y que todo se está agitando. En medio de esa agitación, en medio de los temblores que las personas pueden sufrir, entonces podemos decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es asombrosa la figura que usa el salmista y terrible, escalofriante lo que él está dibujando acá para describir una vida en caos. Una vida en caos. Cuando la vida humana, hermanos, se sacude y tiembla por las aflicciones, por los problemas, por las tribulaciones. Yo no sé qué tribulación usted está enfrentando. Yo no sé de qué manera la vida está temblando y está agitada tu alma. Yo no lo sé, pero el salmista nos lleva a entender que hay esperanza en la intervención divina cuando el alma busca a Dios como su amparo y su fortaleza. Cuando la vida se agita y tiembla debajo de nosotros, podemos decir, Dios es nuestro amparo. Es importante, interesante que en el versículo 2, ¿cómo comienza el versículo 2? Por tanto, no temeremos. Amados hermanos, la crisis que enfrentó Ezequías no fue una cosa menor. Era una ciudad que estaba rodeada por un poderoso y muy numeroso ejército. Muy numeroso ejército. Y es interesante, ya lo leímos, pero quiero señalarlo una vez más. Dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, vino de noche y mató a 185,000 hombres que estaban sitiando a la ciudad. Y cuando ellos salen a ver qué había pasado, encontraron cuerpos regados del campamento asirio. Y dice la escritura, hermanos, dice la escritura que al clarear la mañana, ellos vieron lo que Dios había hecho.
Es posible, hermanos, amados, que usted esté enfrentando una noche muy oscura de amenaza, de temor, de terrores. Es posible que su alma esté siendo hoy atenazada por una grave crisis. Pero la esperanza viene a nuestra alma cuando nosotros podemos entender que hay una intervención divina. Si nosotros clamamos a Dios, Dios puede intervenir en nuestro caos. Dios puede intervenir. La Biblia dice que cuando el rey mandó abrir las puertas de la ciudad para ver qué estaba pasando, se encontraron con cuerpos de muertos por todos lados, porque la liberación de Dios vino en la madrugada, vino a la medianoche. Y al clarear el alba, la ciudad vio la intervención divina. Amados hermanos, la crisis que hoy usted vive, la aflicción que usted hoy vive, no es el fin de su historia. No es el fin de su historia. Si Dios es su amparo, si Dios es su fortaleza, si tú has clamado a Dios, aunque la noche que estás viviendo parezca muy oscura, ten la esperanza que la intervención divina vendrá para tu vida y habrá liberación para ti. Habrá liberación para ti. Porque al clarear la mañana, tú verás la gloria de Dios reflejada en tu vida. Amados hermanos, hay un futuro promisorio y brillante para todos aquellos que han encontrado en Cristo Jesús su refugio y su amparo y su fortaleza. En tercer lugar, hay un llamado a la quietud. Hay un llamado a la quietud en el Salmo 46. Antes de hablar de ese llamado a la quietud, quiero resaltar algo hay un detalle tan hermoso en ese Salmo. Está en el versículo 6. Porque el versículo 6 del Salmo 46 el versículo 4. Ahí se menciona un río. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Pero quiero resaltar ese río que se menciona allí. Hermanos, porque a decir verdad, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén no tiene río. No hay un río. El agua que abastecía a la ciudad de Jerusalén era un pozo. Era un ojo de agua, era un pozo de agua hecho por los patriarcas. Y allí venía la ciudad, la familia a abastecerse de agua. Era el estanque de Siloé. Ese estaba en medio de la ciudad de Jerusalén. Pero en Jerusalén no había un río. Pero ¿qué es este río?
¿A qué río se refiere entonces si no había un río que atravesaba la ciudad de Jerusalén como las demás ciudades? Como las demás naciones fueron construidas a la orilla del río Nilo, del río Éufrates, del Tigris, que eran los grandes ríos del el río Jordán. Estaba lejos de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es este río que hace referencia los hijos de Coré cuando escriben este canto? Amados hermanos, este río que se menciona aquí, cuyas corrientes alegran la ciudad, es el salmista viendo, es otra figura de un ojo de agua o de un estanque que era lo que abastecía o saciaba la sed de Jerusalén. El salmista estaba mirando un río alegre que las corrientes alegraba. Saben, amados hermanos, que es una terapia maravillosa cuando uno escucha el murmullo de un riachuelo. Cuando escucha uno el murmullo de un río, las corrientes suaves de un río, eso trae sanidad al alma, trae calma, trae una alegría al alma. El salmista está mirando aquí en esta metáfora también que hay un río que las corrientes alegran el alma de la ciudad. ¿Qué es este río? Ese río es la presencia de Dios en la ciudad. Es la presencia de Dios en la familia. Es la presencia de Dios en un matrimonio, en una persona, en una iglesia. Es la dulzura, es la alegría de la presencia de Dios en la vida del creyente. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí el profeta está señalando y describiendo que Dios, el Altísimo, es la fuente de agua viva. Es de donde los hombres pueden saciar su sed, en las corrientes de la presencia de Dios. Pero en cambio, los hombres han preferido abrir cisternas rotas, es decir, ídolos. Han preferido buscar otras fuentes de agua que se agotan y que se secan, pero han despreciado a la fuente de agua viva, que es Dios. Algo similar nosotros encontramos en Juan 7:37. Juan 7:37 encontramos a Cristo haciendo la misma referencia. Juan 7:37 dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el 38 sigue diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué está haciendo referencia esto? Está haciendo referencia a la presencia de Dios en la vida del hombre. Y es allí, amados hermanos, donde encontramos entonces en el Salmo 46 esta riqueza para todos aquellos que enfrentan turbulencia, pruebas, aflicciones y tribulaciones. Pero además de eso,
encontramos en el Salmo 46, en el versículo 10, un llamado a la quietud. Tenemos confianza en la protección divina. Tenemos esperanza en la intervención divina en medio de nuestras crisis. Pero también hay un llamado a la quietud. Una invitación a reconocer el poder soberano de Dios. Reconocer que Dios está en control de nuestra situación, de que Dios está presente en la crisis que estamos viviendo. Amados hermanos, es muy importante que usted no pierda de vista que Dios está al control, que Él está enterado, que Dios sabe lo que tú estás sufriendo. Las pruebas, las dificultades y las tribulaciones que estás enfrentando, Dios lo sabe. Dios está al control. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos seguir controlando. Queremos seguir controlando aún la crisis que vivimos. Queremos nosotros aportar la solución a los temblores que hay en nuestra vida. Nosotros queremos resolver las crisis que se hacen presentes en nuestra vida y queremos quitar a Dios el control. Allí es entonces donde entra la gravedad del asunto en nuestra vida. ¿Y por qué fracasamos tanto? Porque queremos seguir controlando nuestra propia vida, controlando la situación y las crisis. Y es allí donde viene la frustración en la vida del creyente. Entonces, hermanos, el Salmo 46, el versículo 10 dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Hermanos, saca tus manos y deja que Dios haga. Saca tus manos, deja de gobernar las situaciones, deja de dirigir. Tú no eres Dios. Saca tus manos de controlar las crisis que estás enfrentando. Quédate quieto y conoce que Él es Dios. Él es exaltado. Él es exaltado. Deja que Dios se exalte en medio de la crisis que tú estás viviendo. Deja que Dios sea Dios en la tribulación que tú estás enfrentando. Deja que Él sea exaltado. Cuando la tierra tiembla debajo de tus pies, quédate quieto. ¿Por qué nos cuesta tanto quedarnos quietos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Hermanos, porque estamos jugando a ser Dios. Porque queremos ocupar el lugar de Dios. Quédate quieto y conoce que Él es Dios. Estar quieto, hermanos, es un acto de rendición. Ríndete a Dios. Ríndete bajo el poder y el señorío de Cristo. Ríndete al plan que es superior al que tú tienes en tus manos. Ríndete, quédate quieto, duerme tranquilo, como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Y cuando el salmista dijo esto, hermanos, estaba en una cueva, perseguido. Pero aquel hombre depositó su alma y toda su confianza. En paz me acostaré. Estaba cansado, estaba agotado. Como estamos nosotros, cansados y agotados en seguir luchando por nuestras propias fuerzas para buscar solución a nuestra crisis. Quédate quieto y descansa, que Dios tiene cuidado de ti. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. El versículo 11 termina y de esta manera concluyo. Dice el versículo 11 del versículo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Digan conmigo, hermanos, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amén. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dios no nos promete que no vamos a tener aflicciones y pruebas. Él lo dijo muy claramente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos promete que no vamos a tener aflicciones, pero sí nos garantiza su presencia en medio de la aflicción y en medio de las pruebas. Amén. ¿Qué tal si le agradecemos a Dios y le decimos, Señor, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Pero déjame decirle algo, hermanos. Este capítulo, este Salmo 46, no es un amuleto para que usted lo lea cuando esté enfrentando pruebas. No es un amuleto. ¿Sabe? Esta palabra no tiene sentido si usted aún no ha conocido a Cristo como el Señor de su vida. Esta palabra estará vacía si usted no llena su corazón de la presencia de Jesucristo. Y si usted aún no ha acudido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo le animo que entregue su vida a Cristo. Yo le animo que usted se rinda a los pies de Cristo y que usted llene su corazón de la presencia de Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, yo le animo que lo haga. Hágalo. Entregue su vida a Cristo. Que usted consagre su alma a Cristo. Si no lo ha hecho, hágalo. Si usted está aquí en esta mañana y no ha entregado su vida a Cristo, yo le voy a ayudar a dar el primer paso. Dígale a Dios así, incline su rostro. Si usted no ha entregado su vida a Cristo todavía, y si no vive bajo el señorío de Jesucristo, y si no ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, le voy a ayudar a dar el primer paso. Dígale a Dios así: Señor, yo reconozco que he andado de espaldas a ti. Yo reconozco que he dirigido la vida como yo creo que se debe dirigir. Y he encontrado frustración. Mi vida está vacía. Ahora entiendo que solo tú puedes llenar y satisfacer mi sed espiritual. Me arrepiento de todos mis pecados y entrego mi vida al señorío de Jesucristo. Quiero, Señor, que gobiernes mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname de tu presencia. Perdona todos mis pecados y enséñame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Recíbeme como tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, acérquese a alguno de los líderes de la iglesia y dígale: yo hice la oración y quiero que me ayuden a caminar en Jesucristo. Enséñeme a vivir para Dios.